El oráculo de Delfos. ...3 de septiembre del 2021, 7 a.m. Hace aproximadamente 500 años antes de Cristo, en el oráculo de Delfos, la pitonisa, quien era una mujer que entraba en trance, le dijo a Pitágoras y a Platón: si los seres humanos quieren conocer a los dioses y cómo funciona el universo, primero deben de conocerse a sí mismos, y les pidió que difundieran este concepto. Por eso hoy en día nos llegó esa declaración. En Semana Santa de este año publiqué un video en el que hago alusión a que si queremos ser felices, el primer paso es fingir ser felices. El segundo paso es repetirlo tantas veces sea necesario hasta que comiences a creértelo. Y el tercer paso es ser verdaderamente felices. Y terminé diciendo que Jesús sabía que iba a morir, pero siempre mostró ser muy feliz. Hace muchísimos años, era muy joven, vi una película en la que en una escena en particular se me quedó grabada, en la que una gimnasta se esforzaba por ser buena competidora, pero se caía y fallaba. Al verla, su entrenadora le llamó y le dijo que si quería ser buena, debe esforzarse cada vez más. Y le pidió que le dijera que si quería ser campeona. Y la chica dice: sí quiero serlo. Dímelo otra vez, le dijo. Y ella lo repetía y le repetía: sí quiero serlo. Sí quiero serlo. Anda, vamos, dímelo. Y gritaba: sí quiero ser campeona. Otra vez: sí quiero ser campeona. Así no, dímelo desde adentro de ti. Muchas personas son positivas y optimistas, pero de los dientes para afuera, y terminan siendo candil de la calle, pero son obscuridad de su casa. Y aquí de lo que se trata es que lo sientas realmente para que seas candil de la calle y candil de tu casa. Hace tiempo escribí en Facebook: la vida es una gran obra de teatro, porque nos tenemos que volver unos actores como los payasitos, que viven su drama en privado, pero en el escenario deben sonreír y hacer sonreír a los demás. Por eso digo que para ser felices, primero hay que fingirlo. A lo largo de mi vida, hasta el día de hoy, lo sigo haciendo. Les voy a citar varios ejemplos. Cuando me gradué como profesionista de comunicación, mi primer trabajo fue ser empleado de la limpieza. Y aunque no sea indignante el puesto, me sentía muy frustrado porque tenía certificado de locutor y título en la mano, y no podía encontrar un trabajo de eso. Y más mal me sentía cuando veía ingresar a trabajar a compañeros de la carrera en puestos mejores que el mío, y peor aún cuando veía entrar a entrevista a mis maestros, ya sea para promover la carrera o algún evento en especial. Corría a esconderme para que no me vieran así, porque era penoso saber que habían apostado mucho a mi futuro por mostrar capacidad, buenas calificaciones y mención honorífica, y me daba vergüenza por desprestigiar la carrera de esa manera. Pero cuando me llamaban, tenía que salir a dar mi servicio mostrando una sonrisa. Por un largo tiempo fue así. Viví fingiendo ser feliz. Pero mi experiencia no terminó ahí. Ya con el tiempo, terminé siendo un destacado comunicador. Tenía programa de noticias y una agencia de publicidad para producir radio, prensa y televisión, y terminé siendo exitoso. Pero la vida siempre te va a sorprender. Un día desperté y ya no tenía nada. Me vi obligado a irme de taxista, y aunque no es indignante el trabajo, sí lo era para mí, sabiendo que podía hacer trabajos más creativos. Pero seguí fingiendo ser muy feliz, y le sonreí a los pasajeros. Tuve que buscar un trabajo con atención médica del Seguro Social, y lo encontré en una empresa de limpieza. Y aunque siempre fui el jefe y coordinador, cuando me faltaba un elemento, me veía obligado a corregirlo y a cubrirlo. Y varias personas me veían barriendo y trapeando en la empresa donde dábamos servicio, y seguía fingiendo ser feliz. Peor aún, cuando en uno de los salones de fiestas debía entrar a limpiar la alfombra, cuando un menor de edad tiraba el plato de un mesero o devolvía el estómago. Llegaba y me tiraba de rodillas a recogerlo, sabiendo que enfrente de mí había empresarios y gente conocida que sabían quién era y no encontraban una explicación.
Y ahí es cuando más te tienes que revestir de fortaleza y de alegría para hacerles creer que disfrutabas lo que hacías. Hoy en día, cuando en mi empresa me ponen a pintar, les digo que detesto mucho pintar, aun cuando lo hago muy bien. En mi casa me veo obligado también a hacerlo, y finjo ser feliz haciéndolo. Y esta aversión viene porque desde niño siempre quise llevar al taller de mi papá. Mi madre se negaba porque no quería que yo aprendiera groserías, que comúnmente se dicen en algunos talleres. Y sí, aprendí muchas de ellas que las sé, pero no las uso. Le digo a mi mujer, no se me da a usarlas. Tanta fue mi terquedad hasta que mi madre finalmente me dejó ir al taller con papá. Y yo, jovencito, lo único que hacía era llevarle la herramienta que necesitaba mi papá. Ahí conocí de llaves, medidas, tipos de herramientas. Era un taller de hojalatería, pintura y mecánica en general. Conforme fui creciendo, me daba más responsabilidades, hasta que me puso a pintar, y en particular detestaba que me pusiera a pintar por debajo de los carros. Se usaba un carcil, que era como chapopote que se te adhería al cabello, y me molestaba tener que quitármelo al final con gasolina. Y después surgió el cromato de zinc, que era anaranjado, y el aluminio. Al final, ambos se hacían con pistola, y por más que lo evitaras con protectores, el dosificador hacía que te llegara al cabello, a las fosas nasales y a la piel. Y era dramático quitártelo al final con thinner porque te ardía. Por eso odiaba esa parte del trabajo y no me gustaba pintar. Pero me mentalizaba antes de comenzar diciendo que ese carro era mío y que lo haría lo mejor que fuera de mi parte, y fingía ser muy feliz haciéndolo. En casa ocurría igual. Cuando papá hacía reparaciones caseras, solo ayudaba llevándole la herramienta, pero veía y aprendía. Antes los padres sabían varios oficios. De hecho, el plomero sabía de electricidad, de carpintería, de electrodomésticos, en fin. Gracias a eso, hoy soy el jefe de mantenimiento de mi hogar. Reparo la herrería, reparo la reja de la entrada principal, hago trabajos de electricidad, de plomería, de carpintería, de electrodomésticos, mecánica automotriz. Tengo mi estuche de herramienta, pero cuando se requiere de una herramienta especializada, pues llamo al especialista. No voy a comprar algo que no ocupo con frecuencia. ¿Por qué menciono esto? Porque con el quédate en casa nos enteramos que se disparó la estadística de violencia intrafamiliar y divorcios entre las parejas. Hombres de casa, este mensaje va para ustedes. Nosotros los varones no estamos acostumbrados a estar encerrados en casa y fácilmente explotamos. Les propongo que así como yo, entretengan su mente en algo creativo, algo mejor. No tienen tanta herramienta o sepan algo de reparaciones como les conté, pero sí pueden hacer trabajos simples, como limpiar las mosquiteras que semana a semana acumulan polvo. Divídenlas y hagan un plan de trabajo. Los abanicos también. Si tienes 4, divide una semana limpio 2, la otra otros 2, la siguiente me regreso, porque el polvo se acumula día a día y hay veces que la gente tose mucho, no por el frío o la enfermedad, sino más bien por la cantidad de polvo que respiran de los abanicos. A veces me dice mi hijo, mira, no funciona, lo desarmo, porque solo se pegan las chumaceras. Cómprate, afloja todo y dale hasta que se suelte. Pero al final ponle 3 en 1 u otro aceite, porque si lo dejas así, se vuelve a pegar. Y de la forma como te digo, te dura fácilmente hasta un año más. Otro trabajo, el baño, requiere de limpieza permanente. Ahí se pueden entretener más. Tu ropa igual. Yo desde que me casé le dije a mi esposa que no podía pagarle ni me ayudara, pero que yo lo haría. Y me dispuse desde entonces a barrer y trapear la casa, el baño, el garage, traspatio, lavo mi ropa, la acomodo por clasificación, estrés, mis pliegos, ropa formal, uniformes. Toda mi ropa está bien acomodadita. Cada prenda tiene un día exclusivo para usarse, haciendo una programación con un checklist. Y así tendrás ocupada siempre tu mente en algo creativo. Y tengo mis pesas para hacer ejercicios. Yo vi que durante el quédate en casa la gente se desató a comprar módulos de deportes. ¡Qué bueno! Pero primero debes fingir ser una persona muy feliz haciéndolo. Yo viví un encierro parecido con mi hijo el menor. No se podía poner la vacuna del neumococo hasta después de los 2 años. Ni mi familia ni la de mi esposa pudieron ayudarnos. Yo tomé esa responsabilidad de criar al lactante. Mi
esposa me enseñó a cocinar y anotaba mi checklist de lo que me pedía para cocinar. Fueron 2 años frustrantes y desgastantes, porque me encontraba en un cuarto y gritaba de desesperación, pero sobreviví fingiendo ser muy feliz. Sé lo que significa un quedarte en casa, te entorpece tu forma de ser, al menos que tengas ocupada tu mente. Ahí aprendí a que debemos ser comprensivos con nuestras esposas, porque es un trabajo muy desgastante, y más con la mía, ya que nunca ha dejado de trabajar y con atender la casa tiene doble trabajo. Pero al final brindó sus frutos. Dicen que las palabras motivan, pero los ejemplos arrastran. Mis hijos varones, al verme hacerlo, pensaron que era normal. Hoy barren, trapean, lavan los trastes, lavan su ropa, hacen de comer, pintan, porque creen que es normal, debido a que me vieron hacerlo. Hoy en día en mi trabajo, cuando alguien sale y decimos, que descanses, cualquiera diría, pues claro, que no ves que va a descansar. Pues resulta que la mayoría no lo hace. Un compañero me acaba de decir, fíjate Mateo que ayer descansé y me acosté temprano, pero traigo mucho sueño. Le digo, no es sueño, es cansancio rezagado. Mira, cierra tus ojos y si se abren solos, quiere decir que traes sueño, atrasado y andas en automático. Si los cierras y los párpados se quedan ahí cerrados, traes cansancio rezagado. Y muchas veces, hasta verte le cansa, porque el cerebro no deja de codificarte lo que ve en la pantalla, ya sea la acción o los subtítulos. Y lo viví en la película de Godzilla frente a King Kong. Pues este cansancio rezagado hace que las personas se vuelvan explosivas y se peleen con sus compañeros, discutan con sus jefes y hasta les gritan a sus jefes, poniendo en riesgo su trabajo. Y he sido testigo que por esta causa hasta renuncian. Yo he sido jefe y supervisor por muchos años. He visto varios casos. Les cuento que me tocó llegar en el momento preciso para detener un trabajo y evitar un accidente o ver el mal uso de una herramienta. Y les digo, hey, detente, que no te das cuenta de lo que estás haciendo. Cálmate, cálmate, ve a sentarte, lávate la cara, relájate y regresa en 15 minutos. Yo aquí te cubro. Porque andan hoscos de cansancio. Por eso me amaban por ser comprensivo. Pero lo soy, porque tengo presente lo que se dijo en el oráculo de Delfos. Para conocer a Dios, primero conócete a ti mismo. Y por eso los grandes motivadores empresariales declaran en sus discursos que el cansancio nos vuelve cobardes. Digo a mi esposa, ¿por qué crees que las empresas gastan miles de dólares para tener un supervisor cuando todos deben hacer el trabajo que para eso los contrataron? Porque la mente puede fallar. Y no se me olvida, cuando en el bachillerato técnico, mi maestro de seguridad industrial nos puso un ejemplo diciendo, si ustedes fueran contratistas y tienen a 2 candidatos y les piden que les hagan un cálculo de trabajo, ¿a quién contratarían? ¿Al que lo resuelve rápido con la mente o al que saca una pluma, papel y calculadora para hacerlo? La mayoría contestamos, pues al primero, porque fue más sabio. Y contestó el maestro, no, yo contrataría al segundo, porque la mente te puede fallar. Y nunca se me olvidó. Y desde entonces uso mi checklist y hoy vivo pegado a ella. De hecho, en mi trabajo primero lo calculo en papel y calculadora antes de comenzar a trabajar. Y me dice mi esposa, ¿por qué tú todo apuntas? Le respondo, pues ¿para qué gasto neuronas? Son productos no renovables. Mejor lo escribo que aprendérmelo de memoria. Y tengo mi checklist de pendientes de reparaciones caseras y mi lista de pendientes de material para comprar en la calle. Y antes de mi descanso hago una lista de lo que puedo hacer, porque también debes darle descanso a tu cuerpo. No es trabajar y trabajar. Y hago 2 horas de trabajo casero por 1 de descanso. 2 de trabajo por 1 de descanso. No me agarro como desesperado, para que sea cierto que descanses. Pero hay ocasiones que traigo tanto cansancio rezagado que decido ese día no hacer nada más que descansar el cuerpo. Porque le escribí en Facebook que el cuerpo es cuerpo y no te perdonará lo que tú le hagas, porque no conoce el perdón. Los niños no lo enseñaron a perdonar, a menos que Dios se lo pida. Yo siempre he sido una persona de mucha energía, pero en una ocasión abusé. Salía de mi trabajo a las 6 de la tarde e iba a bañarme en casa y me iba a trabajar de mesero.
Los contratos son de 5 horas, pero al final debes levantar la cuchillería, manteles, sillas, mesas y muchas veces barrer. Y te vas a dormir a las 3 o 3:30 de la madrugada. Dormía unas 3 o 4 horas y para arriba a trabajar. Duré tiempo haciéndolo y abusé de mi salud y fortaleza. Pero un día mi cuerpo se la cobró. Perdí peso de 74 kilos, bajé a 54 y seguí en descenso. Los médicos no encontraban una razón. Los estudios y análisis le indicaban que estaba completamente sano. Me espanté. Parecía un cadáver caminando, pero fingía ser muy feliz. Una vez mi amigo Víctor Lenino me encontró y me preguntó, ¿qué te pasa, Mateo? ¿Estás muy flaco? Y le respondo, nada. Mi dieta me ha resultado muy buena. Y se tira la carcajada. Y yo también. Y otra Oscar del Chato me dice, ¿qué te pasa? Te ves muy delgado. Le digo, nada. Me sometí a un entrenamiento de alto rendimiento y también sonrió. Aunque estés preocupado, no dejes de ser feliz, ni dejes de buscar la solución pidiéndole a Dios que guíe tus pasos. Así fue hasta que me topé con alguien que sí encontró una respuesta y me recuperé. Mi estado normal es de 72 a 74 kilogramos otra vez. Hoy en día decimos, no somos iguales. Digo yo, qué bueno. Somos distintos, qué bueno. No pensamos igual, qué bueno. Opinamos diferente, qué bueno. Y no nos ponemos de acuerdo, qué bueno. Porque solo así Dios logra hacer la siembra de talentos. Cuando nos indica, tú serás doctor, tú serás ingeniero, tú carpintero, tú arquitecto, tú zapatero, etc. Así es como siembra los talentos y las habilidades que cada uno tiene, para que así dependamos unos de otros y nos sirviéramos entre sí, y la comunidad sea sustentable, y no nos ponemos de acuerdo, favoreciendo siempre la constante evolución y crecimiento y transformación de la sociedad. Por eso escribí el Sermón de las Bendiciones que dice, bendito seas tú, mi hermano, mi hermana, que haces tu trabajo, porque de otra forma, ¿qué haríamos sin ti? Aquí viene lo interesante. Un día Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y a pesar de la respuesta positiva de Pedro, le repetía, ¿realmente me amas? Y le contestaba Pedro que sí. Y le vuelve a preguntar, ¿estás seguro que me amas? Sí, y viaja donde tú quieras. Me acordé de la gimnasta que primero decía ser campeona de los dientes para afuera. Entonces Jesús le contestó, ay Pedro, si un día me negarás antes de que cante el gallo 3 veces. Y cuenta el Evangelio de Mateo, que esa noche que los soldados detuvieron a Jesús, hubo quien señalaba a Pedro como uno de sus seguidores, y al preguntarle, él respondió que no lo conocía. Esa noche Pedro se salvó, pero cuando se retiró de ahí, cuenta el Evangelio que minutos después el gallo cantó 3 veces, y Pedro recordó lo que le dijo su maestro, y lloró amargamente. Quizás el Maestro Jesús sabía lo que hoy saben los grandes motivadores, que el cansancio nos vuelve cobardes, y la mente puede fallar. Pero para mí no creo que sea lo más importante, el acto de adivinación de Jesús o de ver el futuro, sino más bien por qué cantó el gallo 3 veces. Aquí la única empresa que lo hace es Multimedios desde hace mucho tiempo, cuando nos dice, es la hora del Ángelus. Ave María. Lo recordará. Voy a recordarles una melodía alusiva que dice así, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y termina diciendo en lo largo de la canción, y por las tardes los hombres cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y el gallo canta al alba, la primer llegada del Ángelus. Por eso le pasó eso a Pedro. Y Jesús sabía que la mente humana puede fallar. Pero cuando es tocada por la fuerza divina del Ángelus,
que llega a diario puede cambiar su forma de pensar. Y Pedro, después de eso, jamás volvió a ser el mismo y no se detuvo hasta culminar con éxito su misión, de ser como lo bautizó Jesús cuando le dijo: dejarás de llamarte Simón, ahora te llamarás Pedro, la piedra, por su liderazgo. Mi hijo por muchos años tuvo unos pajarillos que me anunciaban la llegada del Ángelus, pero al igual que los pajarillos, si no los tienes, he escuchado cantar a la paloma de cola blanca, que hace cucú, cucú, cucú. Y si no hay árboles cerca de ti, hay pasto en jardines y plazas y se puede escuchar el canto de la chicharra, que lo anuncia. En los bosques y las selvas, los lobos aúllan, los animales salvajes braman y los leones rugen a la llegada del Ángelus. Eso lo aprendí desde hace muchos años y anotaba la hora que esto ocurría y aprendí a conectarme para recibirlo. Y hoy en día, cuando entro a las 6 de la mañana a mi trabajo, me levanto a las 4 para arreglarme y ya vestido, me dispongo a las 5 de la mañana a esperar la llegada del Ángelus. Esa energía me da mucha vitalidad y salgo chispeando energía a mi trabajo, y cuando traigo cansancio rezagado, hago una oración para pedirle al Padre que no puedo conectarme porque me siento muy cansado y malhumorado. Le pido que me conceda mucha alegría para cumplir la jornada de ese día. Y es cuestión de minutos para que reciba una descarga adicional con un destello de su pensamiento. Como cuando juntas los cables de una batería y salgo chispeando energía a mi trabajo. Experimento mucho amor desbordante hacia mi esposa, mucho amor desbordante hacia mis hijos y mucho aprecio hacia mis compañeros. Recuerdo que estos ejercicios me sirvieron mucho en el quédate en casa. Y todo esto me dura toda la jornada laboral. Me la paso cantando y me la paso diciendo a mis compañeros: ánimo, ánimo, ya casi llegamos, ánimo, ya estamos casi de salida. Y les comparto la energía que recibí. Y cantas sin darte cuenta. Por eso dice la melodía: y por las tardes los hombres cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y lo haces con un nudo en la garganta. Cuando termino mi jornada le doy las gracias por su ayuda que me dio. Y llego a cenar y me dispongo a descansar. Aunque me diga mi esposa: quédate a ver la película, está buena. Ya lo sé, le digo, por eso no volteo a verla. Me daría más coraje no ver el final. Es una gallina. Pero lo importante es lo que les conté. Debemos respetar al cuerpo y darle su reposo que merece, ya que lo empiezas a conocer, como lo declaraba el oráculo de Delfos. Ahora, si usted me dijera: pero a mí eso no me importa porque soy ateo, solo le puedo decir que nada pierde con hacerlo, porque al final de cuentas, si recibe la energía, vivirá fuerte y saludable. Por eso escribí en Facebook que los que practican la yoga se conectan a la energía del universo y pueden desarrollarse. Y el que quiera ir más lejos puede continuar su camino. Al principio aprendí a colocarme en posición de tarot, que es muy efectiva. Otra es posición de Sagitario, que resulta muy energizante. Practiqué por mucho tiempo sin ver un solo resultado, pero con los años y desarrollo aprendí a dominarlo y conectarme al Ángelus. Inclusive cuando vas manejando el coche o parado en la fila del banco, ya con la experiencia adquirida de muchos años, para llenarme así de energía. En otra ocasión les contaré cómo lo hacía. Ahora bien, para los que no creen en Dios, primero hay que recordar que estamos formados por células, y las células por moléculas, y las moléculas por átomos, y los átomos por electrones, neutrones y protones, y estos a su vez están formados por electricidad. Y así es como el cerebro usa la electricidad para que se comuniquen las neuronas, que fácilmente lo registra el electroencefalograma, y vives lleno de vitalidad humana. Y el Ángelus, cuando llega, va descargando a su paso su fuerza invisible que te recarga la batería. Ya que estás cargado, la puedes compartir en forma de Reiki. Las descargas son como en una batería. Cuando juntas los cables, emite una chispa. En cuanto a las personas que les gusta saber sobre la espiritualidad, en mi caso,
Jesús me enseñó a descargar esa fuerza a tal grado de atravesar una ventana de cristal, fácilmente comprobable, a 1 metro o 5 metros de distancia. Y les voy a contar cómo me pasó. Para aquellos que desean conocer más sobre la divinidad de Jesús, por eso yo publiqué que cuando fui reportero de radio y televisión le ayudaba a Jesús a limpiar corazones de la tristeza y depresión. Y los que saben del Reiki conocen que hay escalas progresivas del 1 hacia adelante. Y Jesús me enseñó a proyectarla en diferentes niveles, desde compartir la energía a mis compañeros de trabajo, compartirlo a mi familia, le sigue bendecir los alimentos. Menciono que en este caso, cuando cargo el garrafón directo en el despacho de agua, mientras burbujea, debo invocarlo. Yo le llamo a Jesús Señor de mi corazón, para que bendiga esta agua y conceda salud al organismo de quienes lo consumen. Y ahí por default me beneficio a mí mismo. Si lo compras ya lleno también, se puede hacer. Padre o madre, lo deben de hacer. Si les da vergüenza, háganlo en privado. Mi mamá lo hacía y varias veces la caché orando inclusive a la televisión para que no se le descompusiera. Siguiente escala, puedes bendecir a las personas, los alimentos y siguiente, bendecir a las empresas donde trabajas para darles prosperidad. A esto me referí cuando escribí en Facebook, que el ser humano puede proyectar la energía Reiki atravesando el cristal, pero nos topamos con tubo en la pared. Dije que Jesús atraviesa el cristal y puede hacer que su energía atraviese inclusive la pared como barra de mantequilla, pero se topa con tubo con un acero. Pero el Padre atraviesa todo esto y los bloques de acero empalmados y los deja como coladera, porque depende de la potencia que tengas. ¿Cómo comenzó todo esto en mi caso? Le mencioné que al principio no veía resultados, pero cuando ingresé a jugar fútbol americano en la universidad, se desató mi desarrollo. Recuerdo que en la primera ocasión que me presenté en el campo para reclutarme al equipo Búhos, mi amiga Esperanza Cida Ponce me gritó: Mateo, ¿qué haces? Salte de ahí, te van a aplastar, no tienes nada que hacer ahí, porque yo pesaba escasos 58 kilos y chaparro de estatura. Cuando mis compañeros, la mayoría, eran de 80, 100 y 120 kilogramos los más pequeños. Conservo fotos en Facebook a su lado para que vean la diferencia. Pero Jesús y el Ángelus querían que yo jugara para lograr que yo descollara. Y así fue. Todos los deportes son buenos, pero este deporte en particular se considera el más completo porque incluye ejercicios de cardio, hacer músculos con pesas, resistencia física, velocidad sin importar tu peso, prácticas de asana se llama, prácticas de yoga y mucho trabajo mental. Y Jesús quería que me sometiera al rigor de la disciplina. Y a pesar de mi peso y estatura muy pequeña, fui titular durante toda mi estancia en la universidad y nunca me incapacité, aunque tuve mis lesiones de rodillas, lesiones de espalda, cadera, lesiones en los dedos, en las muñecas, me rompieron la nariz, pero nunca me incapacité, porque Jesús me restauraba como lo escribí en Facebook. Era chiquito pero picoso, muy resistente y aguerrido. Les cuento esto para que tengan una idea. Entrenábamos en pleno verano de 12 a 2 de la tarde con el sol a cuestas. El coach no nos dejaba tomar agua y decía que el que esté cansado y quiera tomar agua, lárguese de aquí, ya no lo quiero ver. Nos preguntaba: ¿estás cansado? Y la mayoría de los decíamos que no estábamos cansados. ¿Tienen sed? No, la mayoría decíamos que no. Nos acostaba boca arriba después de hacer abdominales y corría por encima de nuestro abdominal y periódicamente se sentaba o brincaba sobre alguno de nosotros. A mí me tocó que me pasara. El coach Córdoba era muy grande y pesado, pero Jesús quiso que viviera eso. En tiempo de frío o lluvia hacía que nos golpeáramos en el juego para acostumbrarnos. Y toda esa disciplina que parece ser exagerada fue la que sirvió para hacernos fuertes y resistentes a la adversidad del clima y valió la pena porque nos hizo campeones. Fue una buena camada de jugadores y de ahí le siguieron muchos éxitos más al equipo de Búhos. Una vez escribí que Jesús me puso un cuello de toro invisible, por eso los guardaba con mi cuello, con el casco, y conservo una foto del Sol de Tampico con una imagen corriendo para estrellarme frente a un jugador mucho más corpulento que yo.
Dejaba ir todo el peso de mi cuerpo. En los entrenamientos golpeaba una especie de trineo de metal muy pesado y lo desplazaba de 1 a 2 metros con un solo golpe con el cuello, con el casco, claro. Pero todo esto fue gracias a Jesús y al Ángelus que me fortalecían. Y así fue como la energía fluyó por todo mi cuerpo hasta poder descargarla con mi corazón. Y tiempo después le fui útil al maestro para trabajar en la radio y televisión y ayudarle a limpiar corazones y llenarlos de alegría. Claro, en ese entonces era un joven veinteañero y treintañero. Hoy estoy cerca de cumplir los 60 años de edad. Entonces fingía ser feliz primero, para después llenarme de felicidad y de amor. ¿Por qué quise contarles todo esto? Porque en la última semana de agosto de este 2021 escuché las noticias del milenio, un boletín que dio lectura al conductor, diciendo que la comunidad científica pedía a la humanidad que no debe desalentarse por saber si el planeta es destruido por el calentamiento global, porque la ciencia antes encontrará otro planeta en donde irnos a vivir, o algo así. Me metí a la página y encontré muchos mensajes muy desalentadores, porque habla que habrá poca comida y agua para todos. Y me recordó la disciplina de mi coach, de durar horas sin hidratarnos y tomar poca agua, poco a poco, y comer poca comida como lo hago ahora. Pero primero, conociendo cómo funciona tu cuerpo, como se dijo en el oráculo de Delfos, y a pesar de eso, debemos fingirse muy felices. Como lo dije en la cápsula, que Jesús sabía que iba a morir, pero mostró siempre estar muy feliz cuando expresaba a sus apóstoles: nadie me va a quitar que yo pueda beber del cáliz del Padre. Hay muchos testimonios de personas que hablan de Jesús y cómo les ayudó. Y yo solamente les cuento el mío.